El punto principal que el apóstol está tratando en este capítulo es qué hacer con nuestras preocupaciones y pensamientos ansiosos. ¿Qué hacer con nuestras preocupaciones y pensamientos ansiosos? Bueno, y esta es la pregunta. ¿Qué hace usted cuando está ansioso, está preocupado? Pregunta para ustedes. ¿Qué haces tú cuando estás preocupado, cierto? ¿O qué efectos producen en ti las preocupaciones y los pensamientos ansiosos? ¿Ok? Una pregunta. En primer lugar, cierto, bueno, vimos que la palabra preocupación está compuesta de dos cosas. Preocupación, ¿cierto? Una ocupación antes de. Paloma creo que levantó la mano. Una de las cosas que puede producir las preocupaciones y la ansiedad es colon irritable. Bueno, complicaciones físicas a veces también implica que uno empieza a comer mucho, ¿cierto? Salvo que algunos necesitan comer mucho, pero están ya contexturados. Pero la verdad es que Dios, ¿cierto?, nos enseña a cómo tratar con las preocupaciones. Ahora el énfasis en este capítulo del apóstol Pablo, acuérdense que es uno estar firmes ante las situaciones conflictivas. Y ahí presenta, cierto, a estas dos hermanas en la iglesia que tenían problemas y les dice que estén, cierto, bajo un mismo espíritu, mantener los ojos puestos en el Señor porque somos ciudadanos del cielo. Y la forma de permanecer firmes es poner la mirada en los ojos del Señor. Y Dios quiere que gocemos de la bendición de la comunión con Dios y su salvación. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y la verdad que cuando nosotros estamos en preocupaciones y en ansiedad, difícil que podamos tener cierto regocijo. Es posible regocijarse cuando hay situaciones en nuestras relaciones realmente cierto que no son correctas o nos agobian preocupaciones y problemas. Obviamente es complicado, pero el Señor tiene el propósito que vivamos una vida cristiana estable en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en el segundo punto que el apóstol trata es cómo tratar la preocupación. Ya cierto, mencioné algo específico. Ahora, ¿qué significa la palabra preocupación? Bueno, en parte avanzamos ya el miércoles pasado en nuestra reunión diciendo que la palabra griega traducida afanoso en el versículo 6 significa ser llevado o jalado en direcciones opuestas. Es algo que nos estrangula, ¿ya? Bueno, a algunos no les estrangula, ¿cierto? Porque en el fondo empiezan a correr más, pero la verdad que la idea es que la preocupación nos aflige, ¿cierto? Ahora, las consecuencias de la preocupación es que produce consecuencias físicas. Bueno, Paloma ya mencionó algo. Pueden ser jaquecas, dolor de cuello, úlceras, aún dolor de espalda. Afecta nuestros pensamientos, nuestra digestión. A veces, como ya he dicho, la digestión un poco más amplia, ¿cierto? Incluso nuestra coordinación. Y desde el punto de vista espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente. Eso significa, cierto, tener una mentalidad que no está controlada bajo los parámetros del Señor. Y sentir incorrectamente. Está hablando del corazón. Y en ese sentido, cierto, el apóstol es experimentado en cuanto, cierto, cómo tratar la preocupación. Porque él tuvo circunstancias, estaba en una cárcel por causa de la fe en Jesús. Tenía problemas, ¿cierto?, con personas que no enseñaban doctrina correcta, querían meter cierto engaño en cuanto
a mezclar la ley con la gracia. Y también obviamente ahora en este capítulo nos habla de la ansiedad por las cosas o pensar incorrectamente por las cosas. Obviamente él fue experimentado en cuanto a todas estas circunstancias, pero él se elevó sobre estas circunstancias para pensar correctamente y no ser cautivo de enfermedades, ¿cierto? En cuanto a los efectos que ya hemos mencionado, en cuanto a úlceras, dolor de espalda, pensamientos, ¿cierto? Digestión, bueno, y otras cosas que vienen. Entonces, Dios en esta hora nos enseña y quiere enseñarnos a pensar correctamente a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas con las cuales nos relacionamos y también con las cosas. Circunstancias aún pueden ser enfermedades. Hermano Nicolás mencionaba el tema de su abuelo, ¿cierto? Por parte de su esposa. Yo sé que, bueno, también Gladys mencionaba la situación de su mamá, el tema del COVID de muchos, ¿cierto? ¿Y quién no está preocupado, ¿cierto?, de ser infectado? Bueno, gracias a Dios que los que han sido infectados ya han pasado la valla, pero aún así, ¿cierto? Como hermano Víctor, pido oración por esto. Hermano, no significa que no tengamos consciente las situaciones, pero cuando las preocupaciones al final nos desestabilizan, podemos tener graves problemas, ¿cierto? Y la preocupación es el ladrón más grande del gozo de nosotros como hijos del Señor. Y en ese sentido, el antídoto, hoy día está buscando, ¿cierto? Ya todos los países sabemos las noticias, la inyección para el COVID. Pero el antídoto para la preocupación, ¿cierto? Es lo que la Biblia dice. Por nada, dice, no por algunas cosas no excepcionales, no, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros presentamos nuestras peticiones al Señor? La Biblia dice que va a haber un resultado. Obviamente si lo hacemos con fe, descansando en el Señor. Porque dice, sean conocidas. ¿No es cierto? Yo sé que de repente empezamos a vociferar todas las necesidades que tenemos y bueno, si lo hacemos honestamente, como lo hemos hecho hoy día, no estoy diciendo que sea malo. De hecho, la Biblia nos enseña a participar de nuestras necesidades y orar unos por otros. Pero la Biblia dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El resultado de eso, la Biblia dice que va a venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oramos al Señor de corazón, descansamos en Él, no necesitamos tomar una pastilla para calmarnos, porque la Biblia dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gozo cuando los hermanos agradecen al Señor, ¿cierto? Y comparten su gratitud por la oración contestada. Y gracias a Dios que Dios nos ha bendecido. La gloria pertenece a Él con muchas oraciones contestadas. Y eso da gozo. Pero tenemos que seguir, hermano, descansando y presentando la oración al Señor. Ahora la Biblia nos enseña en versículo 8 que además, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la Biblia, ¿en qué hay que pensar? En la película, en la serie que usted está viendo, ¿cierto? La persona que se está haciendo daño, bueno, cuántas cosas vienen a nuestra mente. Dice, no, dice, en esto pensar. Por eso, uno de los puntos que ya mencioné, cierto, que vamos a resaltar, es cómo nosotros debemos pensar para tratar con nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Y la Biblia dice que lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste y en mí, hablando del apóstol Pablo, esto hacer. ¿Y qué más? Otro resultado. El resultado es que el Dios de paz, dice, estará con vosotros.
el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, la oración va a traernos la paz del Señor, la paz de Dios, y también el pensar bien y practicar las cosas de Dios va a traernos también la paz del Señor. El Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hermanos, es importante tomar recaudo y aprender, ¿cierto?, a controlar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, presentándola en oración, pero también corrigiendo nuestros malos pensamientos. Entonces, el antídoto para las preocupaciones que nos ponen ansiosos implica tres cosas. Número uno, la oración. Número dos, los pensamientos correctos. Y luego la tercera cosa es la práctica correcta. Oración, pensamientos correctos y práctica correcta. Ahora, como ya hemos dicho, es cierto que va a venir la paz de Dios y cuando el creyente posee la mente segura, ¿cierto? La paz de Dios lo guardará y el Dios de paz va a guiarnos. Entonces, si queremos mantenernos firmes, tener el gozo del Señor, debemos practicar estas tres cosas. Ok, ahora, el orar correctamente implica la oración misma, la súplica y la acción de gracia. No vamos a entrar en detalle porque eso es cierto, ya lo hemos enfatizado el miércoles. Entonces, la primera condición para tener una mente segura y victoria sobre las preocupaciones es orar correctamente. No solamente es cierto, bueno, como la sanguijuela. La Biblia habla, cierto, que las sanguijuelas lo único que quiere es chupar, sexto, pedir. La Biblia dice que la oración es reconocer, cierto, la bondad de Dios, los atributos de Dios, glorificarle a Él, adorarle, pero también luego, cierto, implica la súplica y la acción de gracias. De hecho, lo que hemos hecho al comenzar nuestra reunión. Y la segunda condición es pensar correctamente. Pensar correctamente. Sabe, muchos llenan su mente y su corazón de pensamientos malos y no han aprendido a controlar, disciplinar sus pensamientos. Hay gente que dice, bueno, yo no puedo controlar eso, pero la verdad que la Biblia habla de los sentimientos, probablemente no los controlemos, pero sí los pensamientos podemos controlarlos. El llamado importante es a pensar y analizar. Muchos enseñan que no tenemos que pensar en nada. Dicen que no debes analizar mucho. Haz lo que sientes, pero no es lo que Dios dice. El mundo está lleno de engaños y falsedades y estamos expuestos a ser cautivos si no practicamos el pensar bíblicamente con la palabra del Señor. Y además pensar mal, hermano, un profesional en el tema dice pensar mal produce ansiedad. ¿Sabía usted? No solamente es cierto uno tiene preocupación, sino el pensar mal. Bueno, pensar mal produce ansiedad. Piensa mal, dice esta persona, y vas a sufrir. Lo único que haces pensando mal es generar mucha ansiedad, malestar, miedos y una desconfianza en uno mismo muy grande. Amén. Y esto está conectado, ¿cierto?, con cambiar el rumbo de nuestra ansiedad y pensar mal para ponerlo a los pies del Señor, ¿cierto?, la ansiedad. Por nada estéis afanosos, pero también, ¿cierto?, nuestros pensamientos debemos tomar una decisión de voluntad para cambiar el switch, ¿cierto?, lo que estamos pensando mal. Hay personas refunfuñosas y negativas, que si llueve, si hace frío, bueno, que si calor, todo lo encuentran malo, ¿cierto? Primero sufren ellos porque se privan de ver esa parte buena. Esa gente muy aburrida que además amargan al que tiene al lado, ¿cierto? Hay gente que lo único que hace, ¿cierto?, es tirar basura, hablar mal de otros, porque obviamente en su corazón, bueno, hay amargura, hay enojo, hay algo, ¿cierto?, que no han controlado, no han examinado. Por eso el Señor dice que debemos pensar, no solamente sentir. Y no podemos estar, hermano, todo el tiempo negativo, criticando y refunfuñando. Tenemos que superar todo eso y tratarlo muchas veces eso como un pecado en nuestra vida. ¿Sabe? La Biblia dice en Isaías 26:3,
abra su Biblia ahí en Isaías 26:3. Isaías 26:3. Aquí, cierto, hay una promesa. Bueno, tiene que ver el contexto, vamos a entrar ahí, cierto. Pero el Señor dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, estamos pensando, cierto, estamos razonando, cuyo pensamiento o razonamiento, o digamos, enfoque de vida, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos y pronto la mente y el corazón son arrastrados en direcciones opuestas y somos estrangulados por la preocupación. ¿Se acuerda que cuando hablamos de la preocupación al comienzo también lleva la idea de ser estrangulado, ¿cierto? Ahora, el Señor, hermano, instó a las personas a examinar y pensar en su persona. ¿Se acuerdan? Mateo 6:25 al 34. Alguien puede buscarlo rápidamente. Mateo 6:25 al 34. Y bueno, dice amén para dar la oportunidad, ¿cierto? Y quien lleva el control del audio pueda abrir el audio. Entonces aquí el Señor hace pensar a sus discípulos sobre el problema de la ansiedad y la preocupación. Mateo 6:25 al 34. Que lo tiene, lo lee en voz alta, cerca del micrófono. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Ya? Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber, no, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más, vosotros mucho más que ella? ¿Hasta qué versículo, pastor? Hasta el 34. Ya. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Amén. Gracias, hermana. Aquí hay varias preguntas que el Señor hace, ¿cierto?, a sus discípulos y también a los que le rodean en el contexto. Y la Biblia parte obviamente diciendo al Señor, no os afanéis, pero Él les hace pensar. Él les hace pensar. ¿En qué sentido? Dice. Con preguntas. Bueno, a veces yo hago preguntas también, porque es importante que usted piense. No solamente esté escuchando y, cierto, pierda un poco el hilo. Y hay varias preguntas. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Piensen, ustedes, ¿qué es más importante? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Piensen, piensen, dice el Señor. ¿Por qué os afanáis? Luego dice, considerad. Entonces, hermanos, el Señor hace pensar a sus discípulos sobre el problema de la ansiedad y la preocupación. Y usted y yo tenemos más valor para Dios que un pájaro y que un lirio. Por tanto, Dios debe tener cuidado de nosotros, porque es nuestro Padre amado, ¿cierto? Entonces, el Señor dice, no os afanéis, y ahí está la conclusión. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y obviamente como creyentes, como hijos del Señor, no deberíamos, ¿cierto?, tomar el camino de la ansiedad y de la preocupación. No significa que no vamos a hacer nada, no vamos a salir a trabajar, no vamos, ¿cierto?, a levantar temprano para nuestras tareas, pero cuando la preocupación
es extrema, ¿cierto? Vamos a tener graves problemas, como ya hemos dicho. El problema de no pensar correctamente es muy grave, porque la Biblia dice en Proverbios 24:8, dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Porque del corazón, ¿sabe? Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La envidia también, dice, eso está en Proverbios ahora 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Está hablando de pensamientos. La Biblia dice en Proverbios 24:2, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. La envidia, hay pensamientos de envidia. Luego dice 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces, cierto, la autoconfianza es por otro lado, cierto. Pero Dios, hermano, quiere que tratemos con esos pensamientos. ¿Y en qué sentido, cierto? La Biblia dice que hay gente, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido positivo, de todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar. Y la Biblia reconoce que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando nosotros abrigamos pensamientos carnales, estamos en problemas, hermano, porque realmente podemos, digamos, emparentarnos o parecernos al rebelde. La Biblia dice, el malo por la altivez de su rostro es un soberbio. El soberbio no busca a Dios y no hay ninguno de sus pensamientos está, cierto, en el contexto de Dios. Entonces, el malo está atento al labio inicuo, el mentiroso escucha la lengua detractora. Entonces hay toda una influencia, cierto, de personas que no temen de Dios, no temen al Señor y sus pensamientos no son correctos para con Dios. Ahora, ¿qué son las cosas en las cuales debemos pensar como creyentes? Y ahí vamos, cierto, a enumerar muy sucintamente cada uno de estos elementos. La Biblia dice en qué debemos pensar. Bueno, siempre recuerdo, no sé si a usted le ha pasado que le han pasado, como se dice en chileno, gato por liebre. Ha recibido, cierto, un billete falso. ¿Por qué recibió un billete falso? ¿Usted está acostumbrado a revisar los billetes? Normalmente confiamos demasiado, ¿cierto? Pero de repente nos hemos encontrado con billetes falsos. ¿Cómo distinguir un billete falso? ¿Cómo los cajeros en el banco identifican un billete falso? ¿Qué ha llegado a ellos, digamos, a tener como práctica el hecho, cierto, de identificar un billete falso cuando están contando los billetes? ¿Alguien sabe? ¿Cómo ellos identifican el billete falso, los cajeros? Si conocen el tacto con el verdadero. Conocen el verdadero primero, ¿cierto? Entonces, hermano, a veces uno está metido en pura basura y no sabe distinguir lo verdadero. Hay que partir al revés. Hay gente que dice, no, yo tengo que conocer todo. Quiero conocer, ¿cierto?, la droga, quiero conocer esto, quiero conocer lo otro, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, bueno, voy a saber qué es malo y qué es bueno. Ese es un pensamiento diabólico. Dios quiere que en primer lugar coloquemos lo verdadero, lo bueno, para a través de identificar lo que es correcto, ¿cierto?, poder distinguir lo que es incorrecto. Entonces, para eso entonces hay que tomar estos 6 adjetivos de verdades que la Biblia enseña en la cual debemos ocupar nuestra mente. Número 1, ¿qué es lo que debemos ocupar nuestra mente? Dígame usted, número 1, lo verdadero. Lo verdadero. Lo verdadero excluye todo lo que no es verdad, lo que no es honesto, lo que no es genuino. Ahora, ¿quién define lo verdadero en las distintas áreas de la vida? Pregunta para ustedes. ¿Quién define lo verdadero en las distintas áreas de la vida, o su vida o mi vida? ¿Quién define lo que es verdad? Se habla de la posverdad, del posmodernismo. ¿Quién define, hermano,
lo que es verdadero en las distintas áreas de la vida? Yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero la Biblia nos da una respuesta sobre eso. ¿Quién define, cierto, lo verdadero en las distintas áreas de la vida? Por ejemplo, nosotros tenemos del mundo, cierto, que, bueno, hay todo un enfoque sobre la evolución, y eso que lleva a que nosotros venimos del mono, no hay problema, cierto, en abortar, porque somos un elemento químico nomás que hay que desecharlo. Todo es relativo, cierto, no hay cosas absolutas. Entonces, no hay, cierto, una verdad concreta. Pero, entonces, ¿quién define lo que es verdadero en las distintas áreas de la vida? Una pregunta directa para ustedes. Si usted le preguntaron, ¿cómo sabes que es verdad lo que tú estás pensando? O lo que tú estás diciendo. A ver. ¿Sí? ¿Escucho? Por la enseñanza de nuestro Padre que nos dejó, pastor. Ya, ok. Por la ley que nos dio Él. Así es. Así es. ¿Qué más? ¿Alguien dijo, se acuerda? Yo soy ¿quién? El camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida, ¿cierto? Entonces la verdad no es solamente un concepto, la verdad es una persona. Y esa persona nos enseña la verdad. ¿Quién es esa persona? Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es la verdad. Entonces tenemos, cierto, nosotros la verdad en Jesús. La encontramos en Dios, su palabra, y por lo tanto, cierto, la Biblia, hermanos, es nuestra herramienta de verdad. El modelo de pensamiento verdadero pasa por pensar como Cristo piensa, no como el mundo. Por ejemplo, el modelo de pensamiento verdadero pasa por pensar como Cristo, no como el mundo. Y eso significa pensar como seguidores del Señor. Eso implica pensar en Cristo como único mediador y Dios encarnado para guiar nuestros pensamientos. La razón es que Él es la verdad y la vida. Vino a despejarnos del engaño, la mentira del enemigo, de nuestra carnalidad y del mundo. Satanás es un mentiroso y quiere corromper nuestras mentes con mentiras, ¿cierto? Ahora, ¿cómo Dios ha dicho realmente? ¿Se acuerda que Satanás dice, con que Dios os ha dicho, él pone dudas, Satanás, ¿cierto? Entonces, Jesús nos enseñó que la verdad no está en la educación, ni la economía, ni en el Estado, en cuanto a las relaciones de los hombres, sino está en el corazón. El problema está en el corazón. El problema de los conflictos para la violencia intrafamiliar y social y política nace de dentro del corazón de los hombres. Lo leímos al comienzo, ¿cierto? El Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, la avaricia. Jesús es la verdad y dice la verdad en cuanto a la solución. La verdad está en que el hombre se arrepienta para con Dios. La verdad está en reconocer, cierto, su pecado. No puede tener realmente uno el poder para cambiar si Dios no lo hace, pero para que Dios lo haga tiene que uno arrepentirse y confiar en Jesús como su Salvador. Entonces Jesús dice la verdad en cuanto a los asesinos, que no son solo los que violentan físicamente a una persona o violan a otra persona, sino los que no tienen control del enojo, los que abrigan celos y avaricia sexual y material en su corazón. Jesús dice la verdad sobre la condición del hombre, sobre el juicio de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la purificación por medio de la fe en Él. Él dice la verdad. Amén. Él dice la verdad. El enemigo, hermano, quiere destruir, ¿cierto? Todo lo que es la verdad de Jesús. Pero nosotros podemos, ¿cierto?, confiar en Jesús porque Él es la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces pensemos en Jesús. Pensemos en sus enseñanzas. Pensemos, ¿cierto?, en todo lo que es verdadero.
Lo verdadero, por ejemplo, no tiene que ver con lo que el mundo, ¿cierto?, ha relativizado en muchas áreas. Lo verdadero, ¿cierto?, lo establece el Señor. Oíste que fue dicho, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto está dicho, cierto, en el Sermón de la Montaña? Pero yo os digo, dijo el Señor, ¿cierto? Él apuntó al corazón de los mandamientos. Entonces, ocupemos nuestro pensamiento con lo que es honesto también. La otra palabra, lo honesto es honorable, decoroso, decente, pudoroso, honrado. De hecho, hay un pasaje en 1 Timoteo 3:11, dice que las mujeres sean honestas, no calumniadoras. Entonces, lo honesto excluye todo lo deshonroso y lo ofensivo. Una vez más, ¿quién ha sido honesto? El único que en perfección ha sido honesto, perfecto, es Jesús. Ha sido la persona más honesta que ha pisado el mundo. Jesús no hace nada indebido. Y de hecho, ¿se acuerda? Dice el amor en 1 Corintios 13, que el amor, el ágape, no hace nada indebido. Dios dice que ninguna palabra corrompida o deshonesta debe salir de nuestra boca, ya que sobre ella nos juzgará Dios. Antes de nuestros labios siempre debe estar la palabra del Señor. Pensar honestamente, pensar, ¿cierto?, en lo recto, lo correcto, ¿cierto?, en lo justo. Y también la pregunta es, ocupemos nuestro pensamiento hacia lo justo, porque dice todo lo justo. En el mundo hay mucha gente que está pensando hacer lo que no es correcto. Los medios de comunicación, cada vez que hacen porcentajes son los delincuentes, ¿cierto?, son los drogadictos, sobre pues, las que han asesinado, van en lujo de detalle y realmente lo único que están haciendo es enseñando a hacer lo malo. Pero Dios nos llama, hermano, a limpiar nuestra galaxia de ese tipo de cosas, digamos, para realmente hacer lo justo. Nuestro Señor ha sido llamado el justo y va a gobernar algún día en justicia y verdad. Pensemos en lo justo. Él tomó nuestra injusticia en el madero de la cruz para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Entonces pensemos en lo correcto, hagamos todas las cosas con esa justicia. Lo justo excluye todo lo incorrecto, lo injusto y lo indigno. Amén. Luego tenemos la pureza, porque dice todo lo puro. Pensemos en lo puro. ¿Se refiere a qué cosa? A la pureza moral, hermano. La pureza moral. ¿Qué dice Efesios 4:17? Usted puede leerlo conmigo porque está en la pantalla, dice el apóstol. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en qué cosa, dice, en la vanidad de su mente, teniendo qué cosa, el entendimiento, los pensamientos, que dice entenebrecido, eso es lleno de oscuridad, no piensan bien, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia de la gente de Dios es porque han sido duros, han sido rebeldes al Señor, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de impureza. Hoy día estamos, ¿cierto?, aún legalizando, bueno, cuántas cosas que son impuras. La famosa ideología de género, el tema, ¿cierto?, de la homosexualidad. Bueno, ¿cuántas perversiones vienen más adelante? Probablemente después de autorizar el matrimonio, ¿cierto?, aún con los animales. Ustedes, no es extraño que va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, tiene el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios. Pero nosotros somos llamados no a ocupar nuestra mente en esas cosas, sino en la pureza moral, en la fidelidad, ¿cierto?, a la esposa, al esposo, al Señor, ¿cierto?, realmente a tener un corazón limpio en ese sentido. También, ¿cierto?, esta pureza excluye todo lo impuro e inmoral. La Biblia dice que debemos renovar el espíritu de vuestra mente, la mente. Yo sé que cada uno hemos tenido alguna situación en nuestro pasado en cuanto, ¿cierto?, a este tema de inmoralidad. Pero Dios nos llama, hermano, a limpiar nuestra galaxia de los pensamientos que a veces el diablo trae. No podemos borrar nuestra memoria, pero sí podemos decidir, obviamente, y entender que Jesús ha limpiado nuestros pecados. Y no tenemos que seguir, ¿cierto?, bajo el concepto de la culpa, pero sí ahora en libertad para decir, Señor, ahora tú quieres vivir, que yo viva, ¿cierto?, en pureza
moral. Todo lo amable, pensamientos moderados, pacientes, no insistentes en la letra de la ley. Amable. Ya cierto, Paloma el otro día dijo, bueno, esta palabra se traduce como gentileza. Y gentil significa no un animal, ¿cierto? Sino una persona, siendo gentil. Así entendí, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de pensamientos amables podemos cultivar como cristianos? Amable. Y la amabilidad excluye la amargura, el disgusto, el resentimiento y la aversión. He conocido personas que han dicho, yo no voy a ir a ese lugar porque está esa persona. Y de hecho a veces se ha dado hasta la iglesia. ¿Sabe? Debemos aprender que Jesús ha sido amable contigo y conmigo. Él asumió nuestra humanidad, tomó el propósito de reconciliarnos con Dios. Si bien la justicia de Dios nos trató como enemigos, Él fue amable. Él fue amable contigo. Tomó el castigo de nuestra paz. Qué bendición, hermano, tenemos en el Señor. La Biblia dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Luego está la palabra aquí que estamos enfatizando, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Entonces, hermano, y termina los adjetivos, ¿en qué ocupar nuestra mente? ¿En qué ocupar nuestra mente? Repetimos, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Ahora dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay mucha gente, obviamente, que sigue a los jugadores de fútbol, otros siguen a los artistas. Bueno, de hecho, se llenan muchos lugares para perseguir, ¿cierto? Y aplaudir a los artistas por las canciones, ¿cierto? Bueno, toda la alteración que hay cuando se resalta una persona. Pero la Biblia dice que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si tiene virtud, nos motivará a ser mejores. Algo que es digno de ocupar tiempo para conversar, reconocer cosas buenas e imitarlas. No por envidia o comparación. Entonces, si hay virtud alguna, excluye todo lo que ofende o tiene una connotación negativa. Amén. Entonces, el énfasis, hermano, para la ansiedad, para la preocupación, es pensar correctamente. Uno debe decidir limpiar la galaxia de sus pensamientos. Y uno debe decidir cambiar la forma de pensar. El Señor dice, en esto pensar, en esto pensar. ¿Cuánto tiempo usted ha estado dándole vuelta a algo que no le edifica? ¿Por qué no decide esta mañana, cierto, entregar eso en las manos del Señor? Y decir, Señor, he estado tan ansioso, tan preocupado, que al final reconozco que es un pecado en mi vida. El Señor, hermano, les hizo ver la actitud de pensar bien y hacer bien a su pueblo. Pero ellos tomaron pensamientos de iniquidad y destrucción y violencia. Este pasaje en el libro de Isaías, y es el último pasaje que quiero mostrar, nos muestra la tragedia, hermano, de no considerar el consejo del Señor. Isaías capítulo número 59. Isaías 59, versículos 1 al 9, dice, y aquí dice que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios, hermano, está con su oído atento, está con su mano, ¿cierto?, para salvar. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. O sea, eso llegó, cierto, al punto de asesinatos por la mente que hubo, cierto. Vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Conciben maldades. ¿No se concibe maldad? En los pensamientos. Incuban huevos de áspides, áspides de culebras, ciertos serpientes, y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Si uno, hermano, se contamina con los huevos de la víbora, o sea, de una persona que está
en su corazón y en su mente, en sus palabras, siempre hablando mal y no ocupándose la virtud del Señor, va a ser afectado también. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre, inocentes. Sus pensamientos, aquí está otra vez la palabra pensamientos. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, dice, no correrá, no conocerá paz. ¿Y cuál es el resultado? ¿Usted cree que Dios va a estar cerca de las personas que ocupan su mente en cosas malas y se entretienen dándole vuelta a cosas que no edifican su vida? La Biblia dice, por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en la oscuridad. Amén. Entonces, hermano, cambiemos el switch. Y eso tiene que ver con una voluntad. No dice, no siga diciendo yo siento. Si usted piensa y siente, perdón, cosas incorrectas, decida de voluntad en su corazón arrepentirse de vivir en sentimientos y dígale al Señor lo que yo he pensado o que he sentido no está correcto según tu voluntad. Voy a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna para glorificar al Señor, voy a pensar. Y voy a tomar como ejemplo a Jesús, mi Señor, porque Él es el hombre perfecto, que no tuvo tacha ni mancha. Amén. Entonces, hermano, cultivemos pensamientos como Dios quiere. Y el Espíritu Santo pueda tomar lugar para consolar nuestra vida, nuestra mente. Y para eso tenemos que tomar la palabra de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesús oró diciendo al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y dónde está la verdad? Tu palabra es verdad. La persona de Jesús es la verdad. Y esa verdad, cierto, fue establecida en la palabra. Entonces, cuando creemos una mentira, damos la ventaja a Satanás. El cultivar pensamientos verdaderos es un acto de voluntad. Debemos dudar de lo que pensamos mirando al espejo de la palabra de Dios. Usted esta mañana se miró al espejo, ¿cierto? Cada uno, a menos que algunos recién están en la cama, no sé, creo que todos están, ¿cierto? Pasaron por el baño. ¿Eh? Pero la idea es que usted se miró al espejo. El espejo espiritual para nosotros es la palabra del Señor. Para ahí es reconocer si estamos pensando bien o estamos pensando mal. Entonces repitamos que debemos pensar en todo lo recto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué más? Repitamos el texto, ¿cierto? Para terminar. Filipenses capítulo número 4, versículos 8, ¿cierto? La Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Jesús es verdadero y su enseñanza, todo lo honesto, Jesús fue sin tacha, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cuál va a ser el resultado? Usted va a ir a la cama tranquilo porque el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Amén. Por nada estéis afanosos. Dios quiere que, hermano, tratemos con los afanes, los malos pensamientos, que limpiemos la galaxia de nuestra mente para ocuparnos en cosas que Dios ha puesto en su palabra para edificarnos. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para aplicar su palabra en nuestra vida en esta mañana. Amén. Amén. Voy a pedir que hermano Pedro nos guíe la oración pidiendo al Señor que nos ayude para que nuestros pensamientos sean corregidos. Y si alguien quiere influirnos con pensamientos y enfoques diferentes a lo que la Biblia enseña, realmente podamos tener el discernimiento, que pensemos qué dice la Biblia, qué dice el Señor
sobre la verdad, sobre lo puro, sobre lo amable, sobre lo justo. Que hemos visto. Amén. Oremos, hermanos, hermano Pedro. Amén. Oh Dios mío, Señor, vamos a su presencia, mi Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, para pedirle, Señor, sabiduría en nuestros pensamientos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que podamos reaccionar bien, Señor, de cuanto a su enseñanza, a su ley que nos tiene dada, mi Dios. Sabemos, Señor, que somos pecadores, Señor, pero si estamos perseverando, vamos a poder guiarnos por su camino, Señor, que usted nos tiene programado, mi Dios. Le pido, mi Dios, por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayude y nos proteja, Señor, para que nosotros sigamos, Señor, nos dé la inteligencia, la sabiduría para seguirle, Señor, y poder llevarle su palabra a los que lo necesitan, mi Dios. Le pido, mi Dios, por las personas, Señor, las visitas que están, mi Dios, cuídelas, protéjalas, Señor. Dele también conocimiento, Señor, de su palabra, Señor, y para que podamos ser buenas personas, Señor, guiarnos, Señor, con nuestros vecinos, Señor, tener buena comunión con ellos, Señor. Amén. Que no haya maldades, Señor, en nuestros pensamientos, Señor. Le pido, mi Dios, por cada uno, Señor, de los ancianos también, Señor. Cuídelos también a ellos, protéjalos, Señor, también a ellos. Amén. Cuida a los niños, Señor. Le pido por los jóvenes que se han apartado, como lo había dicho nuestro hermano Nico, mi Dios, que ellos puedan volver a sus caminos, mi Dios. Amén. Le pido, mi Dios, también por los adultos que se han apartado, Señor, también, Señor, que estén perseverando, que si escuchan, mi Dios, que ellos puedan volver, Señor, o si alguien les puede llevar una palabra a ellos, mi Dios, para que estén bien con nosotros. Gracias les damos por poder escuchar, mi Dios, por poder reunirnos, esta oportunidad que nos da, Señor, para estar cerca de usted, Señor. Sabemos, Señor, que nuestra espiritualidad, Señor, si no estamos con usted, se nos va a alejar, mi Dios. Gracias Amén. por todo, mi Dios, porque lo pido y lo agradezco en nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.